Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sesión de Pensamiento Matemático 4 con el tema Medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Yo soy el docente Alberto Rivera Mendoza y estaré contigo acompañándote en el desarrollo de este tema. Es muy importante que para poder desarrollar este tema, ¿sí?, tengas a la mano tu lápiz, una hoja, un cuaderno, una calculadora, un sacapuntas, por aquello de que se te llegue a romper la punta, ¿sí?, y un dispositivo digital para que tú puedas realizar tus operaciones. ¿Ya lo tienes todo? Bien, vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿te has puesto a pensar por qué últimamente las aplicaciones han tenido que estar actualizándose día a día? ¿O por qué grandes empresas han hecho sus streamings o sus lineamientos para vender productos? ¿O por qué te vuelves tan famoso y puedes ganar dinero tan rápido volviéndote tendencia? ¿Te has preguntado cómo? Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Primero, vamos a seguir este mapa en donde dice que un grupo de personas, ¿sí?, se reúnen y empiezan a preguntarse entre ellos, oye, ¿qué vamos a vender? Entonces, en esta concentración de datos, hacen estudios estadísticos en los cuales van ellos a determinar qué van a vender. Posteriormente, llegan a acuerdos con otras compañías con las cuales se alían para usar el Internet y divulgar su producto a través de nuestros dispositivos móviles o digitales. Esta información llega a tanta población que esta misma se vuelve juez y parte de lo que buscan, compran o venden, convirtiendo en popular o tendencia los productos o información más buscada o relevante del momento. Cabe mencionar que este producto es clave, ya que de aquí es como los productos se vuelven más famosos o no, debido a los índices de consumo, visitas o compras. Esta información se regresa al análisis y concentrado de información con la que las compañías conocen de cerca lo que la gente está buscando y con estos datos mejoran el producto y hacen que las personas lo adquieran. Ya que seguimos este mapa, quiero preguntarte, ¿cuáles crees que son los puntos claves para que las empresas tomen decisiones y conozcan cómo impactar al público consumidor? Correcto. Están en la concentración de datos y la obtención de información de los usuarios, es decir, las tendencias por las preferencias del público, donde las medidas de tendencia central y de dispersión hacen su trabajo. Bien, comienza a tomar nota, porque las medidas de tendencia central son muy importantes, ya que concentran la información en un punto medio o central de donde se indica el nivel del equilibrio de nuestros datos, ¿ok? Te permiten visualizar el comportamiento de la situación que se estudia, es decir, la tendencia. También quiero aclararte que nuestro tema va enfocado a datos agrupados, los cuales, a diferencia de los no agrupados, estos se encuentran ordenados y ya clasificados por alguna clase o característica. Como puedes observar en nuestra diapositiva, encontramos datos registrados de una manera aleatoria, sin ningún orden, contra los mismos datos, pero ya clasificados, bajo una característica que en este caso es las veces que se repiten. Por tal motivo, las MTC, o medidas de tendencia central, tienen mucha relevancia en la toma de decisiones, ya que nos señalan los puntos medios de la información para equilibrar una situación y nos indican qué datos están dentro y fuera de esta marca. Espero que estés tomando nota para recordar toda esta información que nos va a servir más adelante. Bien, las medidas de tendencia central son tres: la media, la mediana y la moda. Así que vamos a conocerlas. Primero, la media. Es mejor conocida como el promedio o la media, con la cual concentramos la información en el valor más céntrico. Es decir, es el más cercano para todos nuestros datos y se representa con una X minúscula y una barra en la parte superior como acento. La media o promedio la obtenemos con la siguiente fórmula. Recuerda que esta solo se aplica para casos de datos agrupados. ¿Se ve muy aparatosa? Tranquilo, no te espantes. Aquí estoy contigo para interpretarla. Mira, esta como tipo letra E significa sumatoria de todo. La XY es la marca de clase, la FI se refiere a la frecuencia absoluta y N es el número total de datos. Toma muy en cuenta que cuando hablemos de una muestra o poca información, se va a utilizar una N minúscula, mientras que cuando hablemos de una población o muchos datos, usaremos una N mayúscula. También algo que es muy importante de resaltar es que cuando apliques las fórmulas, siempre respetes la jerarquía de operaciones, empezando de adentro hacia afuera y resolviendo las operaciones por su rango, considerando primero los logaritmos, luego las potencias y raíces y continuando con las divisiones, multiplicaciones, las restas y las sumas. No olvides este tip, por favor, ya que de no seguirlo,
puedes tener muchas dificultades en la obtención de tus resultados. Bien, vamos ahora con la mediana. La mediana se representa con una X minúscula usando una tilde, una curvita en la parte de arriba, o también la puedes representar con la sílaba ME, M-E. Esta medida se usa para ubicar el valor que se encuentra en el centro del orden de los datos por su posición, ¿vale? Es decir, la posición nos permite repartir de manera proporcional la cantidad de datos, lo que comúnmente conocemos como un 50-50 o un 50 y 50. ¿Bien? Ahora, un ejemplo rápido para que podamos entender cómo se aplica este tipo de medida, bueno, es cuando pagas una comida. Ya que no dices, oye, vamos a pagar el promedio de la comida, ¿verdad? No, no lo haces así. Lo que haces es que esta cuenta la repartes en partes iguales para que cada quien pague la misma proporción de lo que ha consumido. ¿Bien? La mediana se obtiene con la siguiente información. Primero tienes que obtener el límite inferior de la clase, el punto medio del número total de tus datos, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta y la amplitud de clase. Por lo tanto, nuestra fórmula corresponde a mediana es igual al límite inferior más la posición media menos la frecuencia acumulada anterior. Esto lo divides en la frecuencia absoluta y lo vas a multiplicar por la frecuencia de clase. De igual manera, no te preocupes si aún no te queda claro esto. ¿Bien? Solamente toma nota porque vamos a utilizar esta fórmula más adelante para su comprensión. La moda, la última medida, es fácil de reconocer ya que en datos no agrupados es el valor que tiene más repeticiones, mientras que en los datos agrupados es el dato con mayor frecuencia. Se puede representar con la sílaba MO, M-O, o con una X minúscula con acento circunflejo. Es decir, ponle un piquito en la parte de arriba, ¿vale? Y la moda requiere de los siguientes datos para su obtención: un límite inferior de la clase, una frecuencia absoluta más alta, una frecuencia acumulada anterior, una frecuencia acumulada posterior y una amplitud de clase. Una vez que ya tengas esta información, podemos emplear nuestra fórmula, donde dice moda es igual al límite inferior más la división de la frecuencia absoluta menos la frecuencia acumulada anterior entre la suma de la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia posterior, y todo esto multiplicado por la amplitud de clase. Aquí el truco para encontrar la moda en datos agrupados es ubicar la frecuencia más alta. ¿Ya lo anotaste? ¿Ya lo tienes todo? Bien, vamos a realizar una actividad, así que acompáñame. Mira, vamos a tener la siguiente situación. Durante 20 días, alguien empezó a realizar publicaciones en su red social, ya que pretende ser influencer y requiere alcanzar un mínimo de 20 reacciones. Y al ordenar su información, obtuvo los siguientes datos. Tuvo 4 clases con 4 tipos de reacciones, de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10 y de 10 a 13. Y en esto tuvo ciertas reacciones, en número de días, 6, 5, 8 y 1. ¿Le conviene seguir haciendo publicaciones? ¿Le conviene seguir siendo influencer? Vamos a ayudarle a esta persona. Primero, si se quisiera saber cuál es el promedio de reacciones al día, ¿qué se debería hacer? ¿Aplicar la media? ¿Aplicar la mediana? ¿O aplicar la moda? Bien, si tu respuesta fue aplicar la media, estás en lo correcto, ya que lo que se está solicitando es el promedio. Ahí tienes la palabra clave. Así que vamos a calcularla. Primero, vamos a obtener las marcas de clase. Recuerda que estas se logran con la suma de los límites inferior y superior de cada clase y el resultado lo divides entre 2. Si llegaras a tener alguna duda para obtener este dato, puedes regresar a tu tema de distribución de frecuencias o consultarlo con tu docente. Obtengamos rápido las marcas de clase correspondiente. Nuestra primera clase es 1 más 4, nos daría 5 entre 2, 2.5. 4 más 7 nos da 11 entre 2, 5.5. Y así sucesivamente con cada una de las clases que vas teniendo. Posteriormente, vamos a multiplicar nuestras marcas de clase con la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces en los que se están repitiendo nuestros datos. Y al final vamos a sumar todos nuestros resultados. Lo que quiere decir un 2.5 por 6, un 5.5 por 5, un 8.5 por 8 y un 11.5 por 1. Y al final, todos los resultados los vamos a sumar. Como cuarto paso, te recomiendo dividir la suma de todas nuestras multiplicaciones con el total de datos que tenemos. Es decir, al sumar todos nuestros resultados, que fueron 122, y nuestros datos son 20,
Bueno, realizamos la división y listo. Tenemos que el promedio es de 6.1 reacciones. Siempre vamos a usar como unidad de referencia a las características que estamos midiendo. En este caso son las reacciones a nuestras publicaciones. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, que el valor centrado más cercano para toda nuestra información se encuentra en el 6.1. ¡Buen trabajo! ¿Lo hiciste bien? Va, continuemos. Ahora, si nos solicitan que obtengamos la mediana de estos datos, ¿qué deberíamos hacer? Si eres observador, nuestra información no está en orden, lo que quiere decir que no tenemos datos agrupados. Sin embargo, al usar la técnica de la mediana para este tipo de información, sin agrupar, obviamente, solamente hay que ordenar de menor a mayor dato e ir descartando desde los extremos la misma cantidad de datos, hasta quedarnos con el valor central por su posición, la cual nos brinda la misma cantidad tanto de un lado como del otro, y si no me crees, verifica este método con tu docente. Haciendo este pequeño ejercicio, obtenemos un resultado de 6, como lo puedes ver. Ahora, pero este no es nuestro caso. Resulta que nuestra fórmula la vamos a aplicar para datos agrupados. Por lo tanto, primero, debes de contar con tus datos ya clasificados para obtener las frecuencias acumuladas, que es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Luego, nuestra amplitud de clase, que es la resta del límite superior con el inferior, y la posición de tu media, que es una división del número total de tus datos entre 2. Toma muy en cuenta, por favor, que se va a usar n+1 si los datos totales son impares. Y vamos a usar solamente n para datos totales pares. Todos estos datos son muy importantes para aplicarlos con la fórmula de la mediana. Tomando como referencia la posición media de tus datos n entre 2, ubica tu resultado en las frecuencias acumuladas. Si por algún motivo tu resultado no se encuentra exactamente en las frecuencias, no te preocupes. Puedes tomar la frecuencia acumulada que lo contenga. En este caso, nuestra posición media es 10 y no aparece exactamente. Y tú me vas a decir, oye, profe, no está. No te preocupes, está bien. Vamos a usar la frecuencia acumulada que lo contenga, es decir, en la del 11. Y aquí, con esta posición, que es lo más importante, es donde vamos a saber dónde se encuentra nuestra mediana. Así que, en esta clase, vamos a reconocer los siguientes datos. El límite inferior de la clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada anterior, y con esto vamos a sustituir los valores que ya conocemos en nuestra fórmula de la mediana. Y vamos a realizar el procedimiento que nos indica la fórmula, siempre respetando la jerarquía de operaciones, para que no tengamos problemas con nuestros resultados. Teniendo como datos el límite inferior 4, nuestra posición 10, nuestra frecuencia acumulada 6, nuestra frecuencia absoluta 5 y nuestra amplitud de clase. Ve poniendo estos datos en tu calculadora rápido, 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 para que nos dé un total de, bien, de 6.4, lo que podemos redondear como un 6. Te doy un consejo. Para redondear, depende mucho el tipo de datos que estés manejando, la indicación que se esté dando y la situación o el criterio propio que vas a utilizar. Y enhorabuena, hemos encontrado esta medida de tendencia central. Acuérdate, estamos con medidas de tendencia central. Bien, vamos con la última. Vamos a checar la mediana, que nos dio 6. ¿Ya lo tienes? Y ahora, comparando este dato con los datos agrupados, bueno, acuérdate que es una proporción de un mismo lado al otro, ya que la posición media para estos datos se encuentra en la posición 10. Si cuentas estos valores de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nos da 6. Y si cuentas de derecha a izquierda, igual 10 espacios nos va a dar un 6. La proporción siempre va a ser 50-50. Ahora vamos a tener una situación más. Dice que solo contamos con estos datos agrupados. Y nos preguntan, ¿cuál será el valor de las reacciones que más veces se han registrado? ¿Ya lo tienes? ¿Ya te acordaste? Ok, si pensaste en la moda, estás en lo correcto, debido a que las palabras clave fueron más veces. Para llevarla a cabo, es necesario que tengas la frecuencia acumulada, las cuales ya teníamos por obtener la mediana, ¿cierto? Donde era 0 más 6, 6 más 5, 6 más 5 más 8 y 6 más 5 más 8 más 1. Y con esto vamos a tener que identificar nuestra mayor frecuencia absoluta, en la cual vamos a recaer en el 8. Bien, ahora en esta clase con la frecuencia absoluta seleccionada vamos a reconocer los siguientes datos. El límite inferior de la clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada anterior y posterior y una amplitud de clase, lo cual nuestros datos daría un 7 como límite, 8 como frecuencia absoluta,
11 como frecuencia anterior, 20 como frecuencia posterior y una amplitud de clase de 3. Sustituyes los valores en la fórmula para obtener la moda y vamos a realizar las operaciones pertinentes. Es decir, vamos a poner que nuestra moda es igual a un 7 más 8 menos 11 entre 8 menos 11 más 8 menos 20 y todo esto lo vamos a multiplicar por 3. ¿Bien? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya pusiste esa calculadora a trabajar? ¡Perfecto! Muy bien, te debe dar un resultado de 7.6. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si comparamos nuestro resultado obtenido con el de los datos no agrupados, observamos que el número de reacciones es el mismo, ya que en los registros el valor más repetido es 7, y con nuestra fórmula también nos da un 7 estimado. Así que, por otro motivo más, para decir que coinciden nuestros datos. Además que la frecuencia más alta, ¿sí?, la que más se repitió, se encuentra en el 8 en la clase del 7. ¿Bien? Y así es como se aplican las medidas de tendencia central. ¿Cómo vas hasta ahorita? ¿Te has sentido bien? ¿La información ha sido clara y precisa? Espero que tu respuesta haya sido sí. De lo contrario, no pasa nada, no te preocupes. Vas a tener la oportunidad de seguir repitiendo este video a través de nuestras redes para que puedas aclarar tus dudas, reforzar tus conocimientos y ampliar tu conocimiento consultando con tus docentes. Bien, vamos con la segunda parte. Medidas de dispersión. ¿Por qué son importantes las medidas de dispersión? Bien, porque ellas nos indican con un solo valor la distancia que existe entre el valor medio y los obtenidos. Establecen los límites donde se concentran los datos más cercanos a la media, es decir, hablamos de relevancias. Las medidas de dispersión cuentan de 3 maneras para calcularse: el rango, la varianza y la desviación estándar. Este tipo de medidas siempre van a considerar a la media, es decir, el promedio de los datos, como la referencia principal. ¿Bien? Pero vamos a tomar la importancia. ¿Por qué ha sido importante? ¿O te acuerdas el por qué estábamos haciendo este tipo de estudios y análisis con las medidas de tendencia central? La pregunta era si le convenía ser influencer. Y con estos datos, tú puedes empezar a darle un punto de vista o una opinión acerca de si le conviene hacerlo, qué necesita hacer para poder subir su audiencia o si de plano no le va a servir hacer esta nueva profesión. Pero esa última palabra la tienes tú utilizando las medidas de tendencia central. Bien, vamos a retroalimentar nuestros conocimientos del día de hoy con ¿qué vimos hoy? Vamos a comenzar a recordar que los datos agrupados y no agrupados, ¿sí?, son la diferencia en cómo se van a ordenar nuestros datos. Bien, acuérdate que los datos agrupados siempre van a estar de una manera ordenada o clasificada, mientras que los datos no agrupados siempre se van a encontrar en una manera aleatoria. Luego, las medidas de tendencia central van a ser 3, la media, la mediana y la moda, donde la media es un promedio o el valor más cercano, la mediana es el dato ubicado en el centro por su posición para repartir la proporción 50-50, 50-50, y la moda es el valor que se repite más veces en datos no agrupados y es el de mayor frecuencia en datos agrupados. Te voy dando un pequeño adelanto. Las medidas de dispersión son, ¿sí?, 3 también, los cuales van a ser el rango, que es un intervalo o espacio o un ancho de datos, la varianza, que es una lejanía o distancia que tienen los datos con respecto a nuestro promedio, es decir, la media, y una desviación estándar, que es la variación o dispersión que se encuentra en los datos, y esto nos van a permitir concentrar la información más relevante. ¿Bien? Ahora bien, también vamos a terminar diciéndote la importancia de estas medidas de tendencia central, que nos permiten centralizar la información, nos permiten conocer el valor más recurrente o repetido, nos permiten reconocer el espacio de los datos con los que se va a trabajar, nos señalan el distanciamiento de los datos con respecto a la media, nos permiten obtener también la dispersión de los datos para establecer rangos y de la información más relevante. ¿Bien? Así que todo esto lo vamos a aplicar por 2 cosas muy importantes. 1, la toma de decisiones, y 2, observar el comportamiento de la situación que estamos estudiando. Bien, así que por mi parte ha sido un gran honor y un placer compartir contigo este espacio. Espero que te haya agradado la forma en la que estuvimos trabajando. Yo fui Alberto Rivera Mendoza con el tema medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados.
Recuerda mantenerte con mucho cuidado, seguir los protocolos de seguridad y siempre usar tu cubrebocas. Hasta la próxima. Adiós.